Hola, 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 muy buenas tardes, gracias por estar por acá. No, días todavía, perdón. Pues el día de hoy seguimos con los eventos de la semana y pues el día de hoy creo que tenemos una charla, una ponencia muy interesante que se titula Sobre saber caerse y volverse a levantar, claves para una carrera académica. Y pues estará a cargo de la doctora María Fernanda Figueroa Díaz Escobar, adscrita también aquí a la Facultad de Ciencias. Y pues bueno, mi nombre es Adelper Castillo y es un gusto estar moderando este espacio donde nos platicará de su experiencia en cómo ha construido una carrera académica y pues las reflexiones que han ido surgiendo en el trayecto. Y pues nada, la importancia del desarrollo que las niñas y las mujeres vayamos construyendo espacios en la ciencia, en las instituciones científicas y también esas reflexiones que se pueden dar en estos espacios. Y pues bueno, antes de comenzar, déjenme compartirles un poco de la semblanza y del recorrido de la doctora Fernanda, quien es profesora titular B de tiempo completo en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales en la Facultad de Ciencias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y su investigación se centra en los procesos sociales y políticos vinculados al deterioro ambiental y a la conservación. Específicamente ha abordado el marco de la ecología política y la justicia socioambiental, y en esa conservación de áreas protegidas, la transformación de los paisajes y el acceso y uso del agua en contextos periurbanos. Ha sido docente de licenciatura y posgrado por más de 20 años y ha dirigido diversas tesis en ambos niveles. Pertenece a la Red de Estudios Sociales sobre Medio Ambiente y coordina el Seminario Interinstitucional de Ecología Política y Estudios Socioambientales. Dirige el grupo de trabajo de análisis socioambiental en la Facultad de Ciencias y también es coautora y coeditora de 3 libros y ha publicado más de 35 textos académicos, entre artículos científicos y capítulos de libros. Y pues bueno, le damos la bienvenida y le dejamos este espacio a la doctora María Fernanda Figueroa Díaz Escobar. Y pues bueno, también queda abierto el espacio para comentarios, preguntas en los comentarios de Facebook. Y pues nada, le dejamos este espacio, doctora. Adelante. Bienvenida. Muchísimas gracias, Adi. Bueno, voy a compartir pantalla. Este, Primero que nada, pues quiero agradecerles muchísimo la invitación que me han hecho. La verdad es que disfruto muchísimo compartir este tipo de experiencias, pues con la comunidad, ¿no? Em, Quisiera saber si ya se ve en pantalla como completa. Listo, doctora. Sí, excelente. Pues me parece que es como estos días, ¿no? Que se centran en el involucramiento de las niñas y las mujeres en la ciencia, pues son como justo un espacio para discutir, ¿no? Un montón de cuestiones que nos preocupan, que son parte de nuestro quehacer día a día, y entonces, pues yo quisiera como compartir, ¿no? Mi perspectiva de qué ha significado, qué significa, ¿no? La presencia de las mujeres en la ciencia. Eh, entonces, voy a iniciar, pues, un poco con esta idea de, de qué es la ciencia, ¿no? Qué es la ciencia para mí, qué es hacer ciencia, ¿no? En principio, bueno, pues no nos vamos a meter, digamos, a definiciones, ni mucho menos, sino es una forma de producción de conocimiento que puede ser eh, de diversas maneras, ¿no? Este, pero bueno, al final, más de una forma más personal, es una actividad que se conecta con la curiosidad, con la necesidad de comprender el mundo, de comprendernos a nosotros mismos, de comprender nuestras relaciones con el mundo, por un lado. Por otro lado, tiene que ver con buscar soluciones a cosas que nos preocupan, cuestiones incluso que nos indignan, ¿no? Y entonces es una forma de acercarnos a generar soluciones con base en la producción del conocimiento. También parte de un cuestionamiento constante sobre las narrativas, ¿no? Sobre cómo funcionan las cosas y la duda permanente, ¿no? Y finalmente también pues tiene que ver con la fascinación por cómo funciona la vida, cómo funcionan los mecanismos que mantienen esto existiendo,
y tiene una enorme dosis de creatividad, ¿no? Entonces, la ciencia para mí es algo muy lúdico, es algo entrañable, y creo que es algo que viven muchos y muchas científicas, ¿no? En general, ¿no? Em, en cuanto a mi propia experiencia y mi propia trayectoria, ha sido una trayectoria no lineal en términos de que ha estado llena de rupturas, cambios, cuestionamiento de si lo que yo sé es suficiente para poder abordar ciertos procesos, ¿no? Y ha estado justamente entonces atravesada por la interdisciplina y la transdisciplina, ¿no? La integración de las ciencias naturales y las ciencias sociales, que también son ciencias, ¿no? Pero que tienen marcos epistemológicos distintos, por un lado, y eso ha implicado el tener que adentrarme y hacer que estudiantes, ¿no?, se adentren en marcos teóricos de otras áreas y marcos epistemológicos distintos y ver la manera de integrar todo esto, ¿no? Y entonces es, por un lado, cómo funciona la vida, los mecanismos que sostienen a los ecosistemas, y por otro lado, cómo se dan esas interacciones con la sociedad y qué mecanismos en la sociedad, digamos, dirigen los procesos de cambio, deterioro, etcétera, ¿no? O conservación, ¿no? También, porque también muchos grupos humanos generan formas de relación, digamos, viables en términos ecológicos. Entonces eso, ha habido como a lo largo de mi propia historia, pues como muchos cambios de dirección, cambios de, em, como la búsqueda constante de ir enriqueciendo, digamos, la perspectiva desde la que se hace la ciencia, ¿no? Eso ha significado digamos, una ruta de aprendizaje permanente, y eso suena muy bonito, pero implica estar siempre fuera de la zona de confort, ¿no? Porque si, por ejemplo, he tenido que, digamos, meterme a otros marcos teóricos, pues justamente es toda esta cuestión de lograr entender y lograr integrar, pues es complicado, ¿no? Es difícil, pero también es muy satisfactorio, ¿no? Y de alguna manera siento que ha sido un camino distinto al de la especialización porque, o sea, yo tengo formación como ecóloga, pero he ido adicionando, ¿no? Como elementos, perspectivas de análisis y otros marcos teóricos. Em, entonces, yo siento que es una trayectoria que cada vez más siguen personas que buscan justo abordar los fenómenos socioambientales, ¿no? Precisamente porque la biología solita o la ecología solita no nos permite justamente como tener una comprensión como suficiente para poder abordarlos, ¿no? Em, Ahora, ya aterrizando un poquito más en por qué estamos aquí, pues hay que preguntarse por qué hay más piedras en el camino para las mujeres en la ciencia, ¿no? No me quiero centrar mucho en esta parte, porque pues la idea, o sea, como que quisiera centrarme mucho más en, en hacia dónde irnos, ¿no? A partir de aquí. Pero es importante pensar que además de los propios retos del aprendizaje, de irse construyendo una carrera en la ciencia, pues hay toda una serie de barreras estructurales, ¿no? Más allá de nuestro propio quehacer. Entonces, tenemos estas barreras estructurales que implican, por ejemplo, los estereotipos, toda una serie de atributos masculinos que rigen, digamos, la institucionalidad científica, un menor estímulo de las niñas hacia la ciencia, el mensaje, los mensajes constantes de todos lados, de los medios de comunicación, de las familias, de la propia escuela, que pues le restan confianza a las niñas con respecto a su relación con la ciencia, la división sexual del trabajo, ¿no? Y la carga de cuidados hacia las mujeres, que incluye la maternidad, pero también el cuidado de los ancianos, familiares enfermos. Lo vimos muy claramente, por ejemplo, durante la pandemia. Eh,
la desigualdad que se da en las instituciones cuando se trata de desarrollar trabajos de servicio, servicio como comisiones, ¿no? Cuestiones que sostienen a las instituciones y que son trabajos poco reconocidos y que suelen asumir en mayor medida las mujeres. No es que los hombres no lo hagan, pero normalmente hay una mayor proporción de mujeres, las brechas salariales que existen en muchas instituciones. Están las barreras institucionales que tienen que ver con los sesgos en la evaluación, en la contratación, el techo de cristal, la segregación horizontal, es decir, que haya ciertas áreas en donde que son como cotos más masculinos, ¿no? Y entonces las mujeres tienden a concentrarse en ciertas áreas. Y bueno, desde climas hostiles que hacen sentir a las jóvenes y a las niñas que no pertenecen, ¿no? Hasta la violencia, ¿no? Que es un elemento que también está presente en las instituciones científicas, como en otros espacios, ¿no? Están las barreras simbólicas que tienen que ver que como todos estos mensajes y esta formación de las niñas, pues hacen que se asuma o se interiorice que la ciencia no es nuestro espacio, ¿no? Hay un problema de autopercepción que, que hace que las niñas y las jóvenes y las mujeres en los ámbitos científicos tiendan a tratar de demostrar que sí pertenecen y entonces asumen mayores cargas de trabajo, los trabajos de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas estas barreras, pues finalmente son acumulativas y en lo que se traducen, y hay datos, hay muchísima información al respecto, es en un fenómeno que implica que cada vez hay menos mujeres conforme se va avanzando, ¿no? Hacia niveles más altos digamos, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores o ya en los lugares, digamos, de dirección, toma de decisiones, todo esto se va haciendo cada vez más masculino y cada vez hay menos mujeres, ¿no? Eh, y además esto digamos, eh, complejiza por cuestiones de interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad que es como las asimetrías se multiplican conforme vamos sumando elementos de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, o de vulneración. Por ejemplo, ser mujer y ser de una comunidad indígena, o ser mujer y ser de una población empobrecida, o ser, ¿no? Estos cruces hacen que no todas las mujeres lo viven de la misma manera y hay mujeres que están sujetas a mayores desventajas en la forma en la que se insertan en el mundo científico, ¿no? Em, Ahora bien, que es como un panorama negro, ¿no? Pero digamos, es una situación que enfrentamos de una u otra manera, algunos de estas barreras, las enfrentamos prácticamente todas las mujeres en las instituciones educativas, científicas, etcétera, ¿no? Y bueno, yo personalmente, pues también, ¿no? He tenido que lidiar con diferentes de estas barreras, pero el chiste es, justo por eso era el título de la plática, es que pues uno se cae y uno se vuelve a levantar, ¿no? Entonces quiero como llamar la atención sobre, por un lado, la resiliencia, y no me estoy refiriendo como a la resiliencia tóxica de la autoayuda, sino a la resiliencia que surge de ser consciente de esas barreras, ¿no? O sea, que la medida en la que, sin dejar de lado la responsabilidad personal y el esfuerzo personal que uno hace, pues finalmente saber que muchas veces las caídas tienen que ver más con las barreras que con uno mismo, ¿no? Y eso genera una fortaleza para volverse a levantar y seguir adelante y volverlo a intentar, buscar otro espacio, en fin, ¿no? O sea, depende de cada caso. Y por otro lado, y ambos están relacionados, están las redes de colaboración, de solidaridad. O sea, yo no estaría aquí de no ser por toda una serie, un montón de personas, que me han dado su tiempo, su sabiduría, su consejo,
que me han apoyado. Entonces, y estas personas han dado estas cosas a cambio de nada, pues, ¿no? O sea, es decir, estas redes que son redes solidarias y son redes de vinculación que nos permiten avanzar, ¿no? O sea, aquí nadie avanza solo, o sea, todos avanzamos en relación con los demás, ¿no? En apoyo en y con los demás. Entonces, y esas redes son fundamentales también para volver a levantarse y para seguir adelante y para buscar alternativas a las situaciones que enfrentamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante y sobre todo que uno siempre está en relación con los demás, ¿no? El medio científico es un medio que puede ser muy individualista, ¿no? Mi proyecto, mi avance, mi éxito, mis datos, y en realidad tenemos que empezar a cambiar esas lógicas, ¿no? Porque en realidad el papel de lo colectivo es muy, muy importante. Em, por otro lado, em, pues a mí me gustaría como concentrarme en esta segunda parte de la charla bueno, sí está ese panorama como oscuro, de las barreras que enfrentan las mujeres en la ciencia, pero también, bueno, ¿qué hacemos al respecto, no? Justamente, por un lado, pues hay que defender esos espacios, ¿no? Defender los espacios y tratar de transformar, de generar cambios institucionales, o sea, los cambios institucionales y estructurales que se requieren, cambiar la cultura de un medio científico que está dominado por una serie de valores. Eh, por ejemplo, el de la racionalidad, o sea, se hace una división, ¿no? Una dicotomía en donde lo racional corresponde al mundo masculino y lo no racional al mundo de lo femenino, lo cual es absurdo. Esta idea de la objetividad, ¿no? Que ha sido súper cuestionada desde muchos espacios, entre ellos el de la ciencia feminista, que pues hay que reconocer que la ciencia está atravesada por los valores sociales que moldean las instituciones, moldean las prácticas científicas, etcétera, ¿no? Estas ideas de liderazgo muy masculinos, estoy hablando la masculinidad más tóxica, ¿no? Y no estoy hablando de que los hombres hagan la ciencia de una manera y las mujeres de otra. Esto es cómo está diseñado y cómo funciona el sistema, ¿no? A partir de una serie de valores. La competencia, el individualismo, ¿no? Que pues restan más que sumar. También es común encontrarnos con actitudes de depredación, de extractivismo, de información, datos, especímenes, esta idea del dominio sobre la naturaleza y esa naturaleza, o lo no humano, por decirlo de alguna manera, como un objeto manipulable, y bueno, de ahí se desprende toda una cultura y toda una forma, una serie de prácticas, una estructura institucional, etcétera. Y es sobre eso, sobre lo que tenemos que operar. No solamente es una cuestión de exigir los cambios institucionales, estructurales, sino es un cambio en la cultura del medio. A ver, espérenme 2 segundos porque se me va a acabar la pila. Pero, listo. Entonces, y aquí una cuestión que yo quisiera abordar es precisamente que muchas veces nosotras mismas reproducimos esa cultura que, que, que hace tanto daño a la forma en que se hace la ciencia, ¿no? Entonces, la idea es como transmitir que necesitamos un cambio en los valores que rigen las interacciones, las evaluaciones, las aptitudes, ¿no? O sea, como por ejemplo las cuestiones de cuidado, y ciertas formas de trabajo y de labor en los laboratorios, en el quehacer científico, se ven como negativos y otros positivos, ¿no? Como la agresividad o como la competitividad, etcétera, ¿no? Las formas de comunicación, hay que transformar las formas de la enseñanza también.
Entonces, aquí la cuestión es cómo nosotras mismas podemos ser como motores de cambio para no reproducir las formas dominantes de relación y los valores dominantes, sino empezar a transformar estos espacios desde donde se pueda, ¿no? Puede ser desde ser estudiante hasta, pues, dirigir grupos de investigación, ¿no? Cómo se dan las dinámicas en esos grupos, pues puede ser transformado, ¿no? Aquí creo que es importante, por un lado, este asunto de retomar otra vez lo de las redes. Redes, 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 la colaboración, la comunicación, hacer comunidad, eh, generar espacios creativos que permitan construir otra forma de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Y relacionarnos con la forma en que producimos conocimiento y hacemos ciencia. Este, por otra parte, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Pues justamente la pregunta es si podemos hacer una ciencia diferente a partir de ahí, ¿no? Entonces, regresamos a esta idea, ¿no? La ciencia está atravesada por valores sociales dominantes, ¿no? Este, que determinan y que influyen de una manera importante en qué preguntas nos hacemos, en qué tipo de investigación hacemos, a quién beneficia esa investigación, a quién excluye esas formas de investigación, qué valores, qué supuestos y qué narrativas están inmersos en la ciencia que hacemos, en los modelos que utilizamos. eh, entonces, ¿y qué visiones y qué otras opciones quedan fuera, ¿no? Que no estamos observando, ¿no? A partir de qué preguntas nos estamos haciendo. Y entonces, eh, pues un poco empezar a construir formas de hacer ciencia que partan de la colaboración, de la comunicación, de la horizontalidad. O sea, tenemos instituciones que son tremendamente verticales, de la equidad, eh, de la ética, del cuidado, ¿no? De la apertura, de la flexibilidad, de la relacionalidad. Es decir, todo está conectado, todos estamos conectados. Cuando yo estoy trabajando con algún organismo, estoy estableciendo una relación con ese organismo. ¿Qué tipo de relación es esa? ¿No? Si esta investigación va a beneficiar a un grupo social, es también una forma de relación. Hay relaciones con mis colegas, hay relaciones con eh, la gente que me escucha en hablar sobre ciencia. Todo eso es importante ponerle atención. Relaciones de reciprocidad, ¿no? O sea, es también parte de la cultura que empapa a la sociedad en general y por lo tanto también a la ciencia, es que nosotros aportamos, pero también consumimos, ¿no? Entonces, es como todo lo que yo recibo, pues también tengo que, ¿no? Dar algo a cambio. Y la humildad entendida no como hacerse pequeñito, pues, sino la humildad entendida como reconocer que uno no va solo. Es decir, que somos nuestro caminar es producto de las relaciones con los demás, de la colaboración con los demás, ¿no? Y hay que reconocer esa colaboración, hay que reconocer esos apoyos. Eh, y por otro lado, tiene otra dimensión, la humildad, que tiene que ver con como el opuesto a la soberbia, ¿no? La soberbia de como esta superioridad alrededor del conocimiento y de la forma de conocimiento que nosotros generamos, ¿no? Y finalmente la equidad, ¿no? La equidad en los grupos de trabajo, la equidad ¿no? Que se puede reflejar en muchos espacios. Entonces, si se fijan, pues esto tiene que ver con cómo generamos los espacios de interacción, ¿no? Y cómo, o sea, por un lado y por otro lado, cómo hacemos la ciencia en sí misma, ¿no? Nuestros objetos de investigación y bueno, siempre cuestionarnos justamente cómo lo estamos haciendo. Eh, Esto obviamente, pues es un proceso en construcción, en términos de que en muchos lugares se está buscando formas de hacerlo, ¿no? De generar grupos de investigación que cambien, digamos, las lógicas dominantes, pero es
por un lado, como prueba y error, es ir afinando, ir negociando mecanismos, reglas, formas, ¿no? Diferentes, y va a ser específico de cada contexto, cada grupo de investigación o cada espacio de discusión, aula, etcétera, pues va a tener sus especificidades en relación con la gente que compone estos espacios. Em, y bueno, pues hay intentos, ¿no? De hacerlo. Uno que les quería contar es el del el Civic Laboratory of Environmental Action Research, CLEAR, que dirige Max Liboiron. No está no está bien pronunciado, pero no importa. Que trabajan con contaminación por plásticos y microplásticos, ¿no? Es una experiencia muy interesante porque ellos están tratando de tener como un laboratorio que haga ciencia con una perspectiva feminista y decolonial, ¿no? Ella es descendiente de de las primeras naciones en Canadá, y entonces ha buscado integrar cuestiones epistemológicas, ¿no? Del conocimiento tradicional junto con la epistemología de la ciencia, pues convencional, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues hay como una cultura distinta al interior de su grupo de trabajo en términos de que, por ejemplo, una de los principales reglas del laboratorio es que si no te sientes bien, te tienes que ir a tu casa a descansar, a reponerte y después regresar a trabajar. Parece algo no muy relevante, pero significa poner el autocuidado por encima de la productividad. Y creo que es importante, ¿no? Son esos pequeños cambios que van a empezar a transformar, ¿no? Nuestra forma de estar en el ámbito científico, en los laboratorios, ¿no? En el quehacer, en el día a día, ¿no? Este, por otra parte, pues han generado toda una serie de instrumentos de medición a partir de cosas, ¿no? Recicladas, que se pueden obtener fácilmente, que son baratas, en contraposición con instrumentos de medición que son tremendamente costosos, ¿no? Y entonces es como también trabajar con la gente fuera del laboratorio para digamos, generar otra manera de acercarse a la tecnología de la investigación. Entonces, bueno, eso y también tienen como reglas como bien distintas sobre, por ejemplo, las autorías y los agradecimientos en los artículos que publican, de forma tal que es una cuestión negociada, no es simplemente que quien dirige el laboratorio decide, y en fin, ¿no? O sea, hay toda una serie de prácticas que no son nada positivas, y ellos están tratando de que se reconozca todo el trabajo, incluso el trabajo que nunca se reconoce como las personas que lavan no sé, la cristalería, ¿no? Del laboratorio. No van en las autorías, pero sí se les reconoce el trabajo, por lo menos en los agradecimientos. Y ese trabajo normalmente no se ve, no se toma en consideración. Entonces es como darle la vuelta y tratar de equilibrar un poquito más a partir de nuevos principios y de nuevos valores, ¿no? Entonces, digamos, en términos más o menos em, como aterrizando, ¿qué hacen diferente? Bueno, pues hacen una investigación diseñada para no reproducir las lógicas extractivas, ¿no? Pensando que los datos como recursos, ¿no? Em, por otro lado, tienen protocolos abiertos y replicables para las comunidades. Hay una relación, porque o sea, esta investigación la hacen en un territorio indígena, ¿no? Entonces, hay una relación constante con las comunidades en relación con esta cuestión de la contaminación por plásticos. Hay un reconocimiento explícito de la soberanía indígena sobre los territorios y sobre la información, los datos generados, y es una ciencia más orientada a la reparación de los daños y no solo a la publicación, ¿no? Otro elemento que me parece interesante, y eso tiene que ver con las epistemologías o las formas de relación
con lo no humano, digamos, de los grupos indígenas, es la forma en que se relacionan con sus objetos de estudio, ¿no? Hablando de objeto de estudio implica que es un objeto y ellos lo que están tratando de hacer es tratarlos como sujetos. Ellos utilizan investigación, en la investigación utilizan de pronto peces que tienen que disectar para sacarlos, para revisar la presencia de microplásticos y plásticos. Y entonces tienen una serie de reglas sobre cómo tratar a estos pues, especímenes, ¿no? Porque pues tiene que haber como un respeto alrededor de ellos debido a que se está quitando una vida, ¿no? Entonces ya el acercamiento de se está quitando una vida y por lo tanto se tiene que tratar esto con un respeto, lo llevan a las prácticas y las prácticas tienen que ver con que los estudiantes, por ejemplo, las y los estudiantes que están trabajando, haciendo las disecciones, no pueden estar con los audífonos distraídos o, ¿no? Platicando, sino que tienen que estar concentrados y, digamos, mostrando un cierto respeto hacia ese pez al que le quitaron la vida para poder hacer la investigación, ¿no? Nuevamente, pareciera que son elementos no tan importantes, pero que sí implican un cambio en la forma en la que nos estamos acercando a cómo hacemos investigación. Y obviamente, eso que funciona ahí no necesariamente funciona en otro lugar, ¿no? Entonces, aquí la invitación es a que nos preguntemos cómo en nuestros propios espacios podemos cambiar las lógicas, cómo podemos transformar las prácticas, las reglas, los principios y los valores que van a sustentar, ¿no? Un colectivo de investigación, ¿no? Y hacer mucho hincapié en alejarnos del individualismo, de la competencia, de todos estos valores que, pues, digamos, ayudan a reproducir las lógicas que generan esas barreras de las que hablamos hace rato, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una mejor presencia, mayor presencia y de mejor manera posible de las mujeres en la ciencia? Pues es trabajando por transformar la cultura, los valores, las prácticas en el medio científico, pero también reconociendo que nosotras podemos aportar una mirada diferente a cómo se hace la ciencia, ¿no? Entonces son digamos, las dos cosas. La presencia de las mujeres en la ciencia es importante precisamente porque pueden aportar otra visión, ¿no? Y ayudar a transformar esto a espacios más humanos, menos rígidos, menos verticales, menos masculinizados, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es como lo que quería plantear, o sea, por eso no me quería centrar tanto en mi propia trayectoria o, ¿no? Sino más bien en como que reflexionemos en los diferentes ámbitos en los que podemos empezar a hacer transformaciones, ¿no? Eh, Específicas para nuestras comunidades de investigación, para nuestra forma de trabajar, ¿no? En México. Bueno, yo con eso voy cerrando, y pues muchas gracias y pues podemos pasar a las preguntas. Voy a dejar de compartir. Listo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, antes que nada, qué bonitas imágenes nos compartió. La verdad creo que me agradaron muchísimo y también que la referenciara creo que es un buen punto de reconocimiento, como dice, ¿no? El reconocimiento a la otra, al otro, al eotre de los Ujú, equipos de investigación. Y me quedo con algo muy importante que creo que también lo discutimos en la Facultad de Ciencias, es justo los equipos con miradas diversas, ¿no? Los equipos de ujú, investigación que sean plurales y que justo puedan enriquecer
¿no? Los avances, las miradas, los marcos metodológicos, ¿no? Los marcos interpretativos de los datos incluso, ¿no? Pensamos distinto, nos hemos construido distinto, entonces podemos contribuir de maneras distintas y eso me encantó. Le agradezco mucho por esas reflexiones a las cuales nos acerca. Y pues bueno, déjeme, le voy comentando algunas de las preguntas. La primera es, bueno, y también, rapidísimo, para las personas que nos están viendo y escuchando, pues pónganle esta conferencia a aquellas jóvenes, aquellas niñas que tienen en casa, ¿no? Hermanas, primas, y o que están en los primeros semestres en la Facultad de Ciencias, compártanla para que también, pues, podamos tomar estos puntos de referencia, ¿no? Porque a veces los referentes son muy importantes, ¿no, doctora? Que también digamos, bueno, pues también hay mujeres en puestos directivos, también hay mujeres liderando Sí. equipos de investigación. Entonces creo que es muy importante eso, ¿no? Que haya referentes. Y pues bueno, ¿qué consejo daría a una joven que quiere... justo, ¿qué consejo daría a una joven que quiere dedicarse a la investigación? ¿Gusta que les vaya dando una por una o le doy todas y las va contestando, doctor? Una por una, porque luego nos Vale, hacemos bolas. vale. Este, bueno, consejo de alguien que está investigando, pues depende es que es como sin información más específica es un poco difícil, pero bueno, yo creo que una cuestión importante es que el corazón tiene que estar en esto, o sea, es algo que se debe disfrutar mucho, ¿no? Y entonces yo le recomendaría buscar los espacios donde mejor pueda florecer justo esa, ¿no? Si de repente hay espacios tóxicos, mala onda, hipercompetitivos, agresivos, pues si uno tiene la posibilidad, pues mejor como sacarle la vuelta y buscar espacios donde uno pueda florecer y uno pueda aportar y uno pueda crecer, mejor, ¿no? Eso no significa tirar la toalla en la batalla de transformar, ¿no? Espacios, pero también uno tiene como que pensar, ¿no? Y entonces buscar las mejores personas que puedan ayudarnos en este tránsito, ¿no? Hacia formarnos. Y finalmente las redes, o sea, hacerse de redes, de colegas, de amigas, de estudiantes, eh, que nos ayuden justamente también en ese transitar. Bueno, la siguiente es, ¿cuáles considera que han sido los principales obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres en la ciencia y qué cambios institucionales deberían transformarse en estos espacios? Bueno, hay una asimetría tremenda. Yo creo que una de las partes, bueno, que a mí me parecen muy importantes es como esta cuestión del equilibrio entre las vidas personales y la vida académica, ¿no? Esta sobrecarga de cuidados, ¿no? Que tienen las mujeres, el que llega un momento en que tienen que decidir, ¿no? O sea, digamos, la propia estructura los pone en la disyuntiva en tengo hijos o esa decisión ni siquiera debería de ser una disyuntiva, ¿no? Debería ser como parte natural, ¿no? De la vida de las gentes, si así lo quieren, o sea, si es lo que desean, eh, sin tener que ser como una cosa o la otra, ¿no? Eso quiere decir que hay algo en el sistema que está mal que no permite que las mujeres puedan desarrollarse plenamente junto con todas esas decisiones que toman, ¿no? Quizás otro elemento estructural muy importante tiene que ver con las brechas en las oportunidades, ¿no? Hay muchas instituciones que han logrado como generar esa conciencia de que tienen que contratar más mujeres, tienen que contratar más personas de las diversidades, que tiene que haber como, ¿no? Una mayor pluralidad, pero también muchas de las formas de evaluación y muchas de las prácticas alrededor de cómo la gente puede ingresar a los diferentes niveles está sesgado fuertemente hacia los hombres, pues, ¿no? Para favorecer a los hombres. Pero además es como toda la historia, es desde cómo están diseñadas los exámenes de matemáticas en la primaria hasta acá. O sea, ¿no? Afecta toda la trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso yo creo que es lo más importante. Creo que con eso contesto esa pregunta.
Y bueno, otra, en el contexto de México, ¿cómo evalúa la situación actual de las mujeres en la ciencia y cómo ve el panorama futuro? ¿Qué acciones han demostrado mayor efectividad para avanzar hacia la equidad y cuáles considera que aún hace falta implementar? Bueno, México, como en todo el mundo, tiene le llaman el goteo ay, ¿cómo se dice? De la tubería, ¿no? O sea, en diferentes partes de la tubería hay goteo, ¿no? Mujeres van abandonan porque tienen que cuidar a alguien en casa y abandonan los estudios y luego, en fin, o sea, cosas que van ocurriendo y que el sistema no está preparado no está respondiendo a esas necesidades de las mujeres, hacen que las mujeres vayan abandonando. Entonces, tenemos justo este patrón del que hablaba yo en la plática de cada vez menor cantidad de mujeres entre más avanzamos, ¿no? En estas jerarquías. Entonces, ese es el panorama que hay. Hay áreas de la ciencia donde es mucho más rudo, porque en biología, en general, hay como un ambiente en general un poquito más amable, pero hay áreas que son tremendamente masculinas y tremendamente violentas hacia las mujeres, ¿no? Entonces, eso sigue existiendo y sigue existiendo formas de violencia en las aulas, en los laboratorios, que además no se reconocen, no se procesan. Entonces, y ahí perdemos también muchísimas chicas que de repente dicen, esto es una pesadilla, yo no quiero nada que ver con esto, me voy a dedicar a hacer otra cosa, ¿no? Y ahí perdemos muchas cosas. Y entonces en México, y digo como en otros lugares, ¿no? O sea, no es solo México, pero en México pasa esto. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues se tienen que cambiar las reglas del juego, ¿no? Y se tiene que cambiar, por eso quería hacer énfasis en eso, no es solo las reglas y las cuestiones estructurales, sino la cultura de las instituciones, que tienen que ver con cómo evaluamos, cuáles son las aptitudes que nos parece que son buenas para ser un científico o una científica, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocó en mi formación, pareciera como que convertirse en hombre era la onda, ¿no? Era este, ser agresivo, ser competitivo, parecer que no tienes una vida personal, que no tienes ninguna otra cosa en el mundo más que esto, en fin, que hay que sacrificar toda una serie de cosas. Y pues no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces es como un cambio estructural, pero también es un cambio en la cultura de cómo nos relacionamos y cómo nos vemos como científicos, ¿no? Este, y en el caso de México hace falta todavía mucho por hacer en términos de dar espacios para esta cuestión de los cuidados y no, por ejemplo, la maternidad y ser científico, ¿no? Como desde donde ¿no? Guarderías, espacios para los niños, espacios para amamantar, estas cosas que no están presentes y que son necesarias para las mujeres que están con hijos muy pequeñitos, ¿no? Y que no tendrían por qué sacrificar su carrera académica y su avance académico por esto, ¿sí? Si la institución diera como las condiciones para que pudieran hacerlo. Este, que una chica en la universidad no tenga que abandonar por esto, ¿no? Sino que tenga la opción de poder con todo, ¿no? Entonces, hace falta eso y también el reconocimiento bueno, ya hay un ligero desfase, digamos, por ejemplo, en las edades para las becas de posgrado y esto, o sea, pensando en que las mujeres pueden, ¿no? Atrasarse un par de años por la maternidad, pero pues de eso no resuelve del todo, ¿no? O sea, ayuda, pero creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, es en las universidades, en los centros de investigación, pero también es como a nivel nacional, ¿no? Esto no es, o sea, esto es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Entonces, pues sí, falta todavía mucho, mucho por hacer, ¿no? Y por otra parte, que desnaturalicemos la violencia, o sea, que deje de ser normal que a las niñas les digan es que las matemáticas no son para ¿no? La física no es para las niñas. O sea, todas esas formas de violencia, hasta la violencia más explícita, ¿no?
o más, más física, pues eso se tiene que desterrar, ¿no? Pero bueno, pues es un proceso largo y es un proceso, que ahí vamos, ¿no? Pero falta mucho, 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 mucho trabajo por hacer. Bueno, pues son todas las preguntas, doctora, y agradezco y también, bueno, me quedo con muchas respuestas, ¿no? Que podemos ir tejiendo en colaborativo, ¿no? Estas reflexiones a Claro. las que nos lleva y justo identificar más, ¿no? También pensaba en esto que a veces a lo mejor se sale de las instituciones, pienso en las biólogas que salen a campo, ¿no? Que Ujú. también se exponen a otros contextos, se exponen a Exacto. otras geografías y que también hay riesgos ahí para las mujeres y para las adolescentes, las jóvenes que están en Ujú. formación. ¿No? Entonces también a veces nos salimos de la institución, pero también no miramos qué hay allá afuera, ¿no? Claro, y es porque esto permea todo, ¿no? Digo, a mí me ha pasado más de una vez, porque yo muchas veces trabajo eh, pues con los campesinos, ¿no? ¿no? La gente en el medio rural, pero sobre todo hombres, porque son los que cultivan la milpa, ¿no? Y entonces me ha pasado que pues es difícil, o si voy con un estudiante hombre, le hablan al estudiante y no a mí, ¿no? Aunque el estudiante sea que puede ser mi hijo, pues, ¿no? Pero es hombre. Entonces, bueno, desde eso hasta pues riesgos serios de que puede haber, ¿no? A mí no me, afortunadamente nunca he estado en ningún riesgo serio, pero puede existir, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿cómo generamos las condiciones para que eso no pase, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí hay que seguir pensando y creando cosas, ¿no? Bueno, pues agradezco muchísimo estos conocimientos que vamos construyendo en comunitario. Muchas gracias, doctora, por las No, muchas reflexiones. Gracias gracias. por los referentes, por las imágenes también que le digo que me vislumbraron de maneras muy bonitas. Y pues nada, les agradezco también a las personas que nos estuvieron acompañando y pues damos por concluida la charla, ponencia, reflexión del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.